Saludos, ¿cómo están? Quiero hacer este video un poco para analizar otro video que a la vez hicieron los compañeros Ángel González, conocido popularmente como El Chiche, y Francisco González, uno de los precursores de las luchas y de los trabajos legales acá por lo que es la salud y la higiene laboral. En verdad que me es grato hablar de ese trabajo y verlos a ellos en ese proceso de sistematización de las experiencias que han surgido a partir de lo que es la aplicación de la Loxima y lo que ha sido la organización de los trabajadores en la lucha por unas mejores condiciones de trabajo en cuanto a la salud y la higiene ocupacional y también en cuanto a la seguridad laboral. Es muy importante hacer una declaratoria previa, tiene que ver con el manejo de la estadística. Creo que una de las cosas con las que quizás no coinciden en el análisis que ellos hacen es que la estadística, cuando es un número exacto, no es cierta. Es decir, cuando usted calcula una vivienda, los cálculos, los cómputos métricos, cuando lo lleva a bolívares, le va a dar una cantidad inclusive con decimales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una estadística generalizada, que me parece importante, por ejemplo, decir 2,5 millones de trabajadores mueren al año por accidentes laborales, entonces estamos generalizando una cifra que no sabemos si es cierta o no es cierta porque no pueden ser números tan redondos, es decir, que vayan a cubrir una totalidad absoluta o que en alguna variación entonces subió en 350.000 o 250.000 casos más por año, según la ONU, los casos que ellos establecen. Me parece que son generalizaciones y cuando se hacen generalizaciones entonces termina desviando un poco la profundidad, la esencia investigativa del trabajo que está haciendo. Eso lo que nos muestra es que aún tenemos grandes debilidades a nivel mundial sobre el manejo de la estadística, sobre la higiene y la salud ocupacional y específicamente lo que tiene que ver con los accidentes de los procesos de trabajo, ¿no? Punto uno para reflexionar. En el punto 2 quiero hacer referencia a lo que ha sido el avance venezolano en cuanto a las luchas y lo que es la gestión legal por la reivindicación de los trabajadores, específicamente lo que tiene que ver con la higiene y la salud ocupacional acá en Venezuela desde la promoción de la Loximán, pero previamente lo que tuvo que ver con el texto constitucional, es decir, de la constituyente, se viene trabajando arduamente en mejorar las condiciones de trabajo y mejorar la organización de los trabajadores. Eh, Hay otros países que han tenido buen desarrollo, por lo menos normativo. Perú es uno de ellos y en Ecuador se han dado también algunos esfuerzos, en México se han dado algunos esfuerzos. Más allá de que esta lucha han comenzado en los años 60, a finales de los años 60 y principios de los 70 en Italia, la lucha de los trabajadores por la seguridad laboral. Vale recordar que esta es una gestión que se viene haciendo desde la revolución industrial, es decir, los aportes de Bernardino Ramazzini en 1730 son significativos. Inclusive Bernardino va mucho más allá de la salud ocupacional, su famosa frase, dime qué trabaja y te diré qué padece, es una de las expresiones más famosas en la historia de este trabajo por la seguridad de los trabajadores. Pero Ramazzini también definió hasta la melancolía como un problema de salud psicológica de las personas y asociándola a la de los trabajadores, porque en ese periodo se pensaba que decir que una persona era melancólica era asociarlo a la homosexualidad y era algo duramente cuestionado. Pero bueno, Bernardino trabajó esa parte y nos caracterizó también ese enfoque. Ahora, eh, han sido los trabajadores una puntal en este avance para la organización de estos procesos de la seguridad y la higiene laboral o ocupacional, también como lo han llamado. Una importante referencia es que este proceso se basa de alguna manera en dos hechos teóricos concretos. Uno es el marxismo, que cuando definimos los procesos peligrosos es un proceso netamente marxista, así, asociado a lo que es el capítulo 5 del tomo 1 del Capital, donde Marx define las condiciones de trabajo y de alguna manera Oscar Betancourt la sistematiza y nos da un instrumento de trabajo para ello, ¿no? El otro aporte es el texto constitucional venezolano, es decir, el preámbulo de la Constitución y los primeros artículos nos dan un marco referencial
del desarrollo de estos procesos democráticos, y la gestión de la seguridad es un proceso que se enmarca perfectamente en ello. Es decir, la gestión de la seguridad es protagónica, es decir, cada trabajador tiene que asumir su propia participación. Segundo, es indelegable, es decir, la seguridad no se puede delegar. Pongo un ejemplo, por ejemplo, como el caso de los choferes. Usted no puede ir al lado de un chofer de una gandola diciéndole cómo va a cruzar, cada cambio de luz se va a hacer, hacia dónde debe manejar. O sea, eso es inconcebible teóricamente, y cambia el modelo de ese paternalismo gestor que generalmente han tenido la estructura gremialista como los sindicatos, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento que nos caracteriza, y lo tercero, que es democrático, es decir, que se construye con la participación de los trabajadores. Creo que esas son las tres cosas más importantes que tiene este aporte de la seguridad en el trabajo, y bueno, nos permite seguir trabajando a nosotros desde la óptica de la organización y la profundización. Claro que aún quedan algunos aspectos para seguir desarrollando, es decir, la adecuación del modelo de procesos peligrosos, más allá de que tenga su reglamento en la legislación venezolana, nos deja un espacio vacío, porque el método de sistematización que se hace enlazado a lo que es la 4000, la norma juvenil 4004, nos deja algunos vacíos y la hace vulnerable, es decir, objeto de manipulación y de interpretaciones de acuerdo al ejecutor. Eso creo que es una debilidad que tenemos que superar. Otra de los aspectos que hay que superar en este proceso, se ha trabajado, se ha avanzado bastante en eso, ya se ha minimizado, pero creo que hay que tratar de eliminarlo, es la visión prosindicalista que tienen algunos delegados de prevención, que se incluyen en la estructura de los comités de higiene y seguridad laboral para buscar el fuero laboral. Eso no es la función de los comités de higiene y seguridad laboral, y desvirtúan la acción y la lucha de los trabajadores por la salud. Obviamente que, como lo dice Francisco González en ese video, el capitalismo es el causante de los accidentes laborales, pero es la ansia de poder de los empresarios, que se niegan a distribuir sus ganancias y a compartir sus ganancias con los trabajadores. Entonces son sometidos a condiciones de trabajo infrahumanas o extenuantes. Pero hoy día vemos que ha resurgido ese proceso de esclavización en el país, en jornadas laborales de 12 horas para trabajadores, sobre todo en el sector terciario y en el sector primario, ¿no? Encontramos muchos excesos en el trato a los trabajadores y poca defensa de los mismos, ¿no? Poca defensa de acuerdo a las instituciones que están, en este caso el INSACEL, que está llamado a ejercer esa protección y esa supervisión. Asimismo, otro de los elementos negativos que hemos conseguido en estas prácticas tiene que ver con el desplazamiento de los aseguradores de vida y de calidad del trabajo, es decir, los profesionales del área, cuando van a algunas empresas, han sido opacados y manipulados, dominados por las fuerzas sindicales. Entonces quedan como unos comités de higiene y seguridad laboral, pero en función de los sindicatos y no en función de los comités de higiene y seguridad laboral. Entonces son cosas para seguir revisando, cosas para seguir atendiendo, pero que bueno, en el camino hemos dado suficiente experiencia, experiencia positiva, y hay que seguir trabajando en la gestión de la seguridad, y en dos aspectos, ¿no? Un aspecto teórico, que, como lo decía, es mejorar los procesos de sistematización, el manejo de estadísticas, el manejo de aplicación de los nuevos conceptos, y por el otro lado también tendríamos que gestionar la organización en mejores condiciones. Ciertamente que el país tiene más de 300.000 delegados de prevención, pero hay que seguir trabajando eso. Recordemos que no solamente la empresa privada, el Estado también vulnera los derechos de los trabajadores, y es el que tiene que estar llamado a dar el ejemplo, sin hacer concesiones extremas. Por ejemplo, siempre voy a poner
sobre el tapete el caso de lo que fue Abasto Bicentenario, que cuando lo ocupó el Estado, llegó un momento en que los trabajadores entonces se turnaban el descanso, pero no era el descanso la jornada de las pausas activas, no, era que 15 días voy a trabajar yo y 15 días vas a trabajar tú, pues, ¿no? Y los gremios, los comités de higiene y seguridad laboral decían que era un problema ergonómico, la misma INSACEL determinaba un problema ergonómico o condiciones ergonómicas de trabajo, pero no se preguntaba, bueno, y entonces los supermercados del resto de la ciudad no tienen ese problema, o sea, nada más le va a hacer esas concesiones a el supermercado del Estado, a tal punto que lo hacen quebrar, o sea, buena parte de la debacle de esa institución fue producto de esas prácticas negativas y las cuales son cuestionables y que tienen que ser realizadas porque de alguna manera la solidaridad con los trabajadores no puede ser automática, los trabajadores no se pueden ni sobreestimar ni subestimar. Entonces, no es que son pobrecitos, ¿sí? Hay condiciones que hay que realizar y son ellos mismos los que tienen que emprender la lucha, pero no formar unos modelos casi que delincuenciales como pasó en ese caso. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta acá dejamos esta pequeña exposición.